Hola, asesor y compañeros. El tema es concurso de acreedores. Este es un juicio especial en materia civil que se emprende mm, mediante la supervisión del juez y el nombramiento de una administración concursal en busca de lograr la solución integral para las obligaciones pendientes de pago de un deudor, ya sea mediante un convenio o mediante la liquidación forzada de sus activos, cuando se carece de liquidez o de dinero suficiente para afrontar tales obligaciones en un momento dado, aunque se tenga patrimonio que pueda ser realizado. Se toma la definición que nos da el autor Prieto Castro, ya que se me hace muy sintetizada y muy generalizada su definición, el cual nos indica que el proceso concursal es el que se sigue cuando existe un patrimonio que ha de responder de un conjunto de deudas constitutivas de otros tantos créditos en favor de una pluralidad de acreedores y es insuficiente, al menos de momento, como nos lo indica aquí entre paréntesis, para satisfacer todos esos créditos en su integridad. Esto quiere decir que puede ser momentáneo o puede ser permanente, puede ser también temporal o prácticamente definitiva. El proceso concursal tiene funciones declarativas, cautelares y ejecutivas. Para poder entender el procedimiento concursal, se basa en diferentes legislaciones y códigos, como es el Código de Comercio, la legislación mercantil, los usos mercantiles especiales y generales, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil Federal. Ahora vamos a ver de manera general cómo surte efectos. El concurso surte efectos respecto a la persona del deudor, a su patrimonio y a sus acreedores y deudores. Estos son todas las partes del proceso concursal. Respecto al deudor, que también se llama concursado, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Una vez declarada el concurso, este lo incapacita para seguir administrando sus bienes. Él ya no puede celebrar contratos o convenios individuales con acreedores. Si los realiza serán nulos. ¿Por qué? Porque ya se hizo la declaración del concurso. En este caso, este ejemplo y este tipo de procedimiento aplica estamos hablando de un empresario, una persona física con actividad empresarial que emprende un negocio, pero que en un momento él, de acuerdo a sus números o a su contabilidad, puede verse en la temporalidad de que se encuentra bajo una situación riesgosa para su empresa y que no puede cumplir en tiempo y forma con las obligaciones adquiridas, ya sea por medio de créditos bancarios, pagos de hipotecas de sus locales comerciales o el pago de nómina, el pago a proveedores. Hace cuentas y se da cuenta que no puede cumplir en tiempo y forma con esas obligaciones. En este caso, él lo puede hacer de dos formas. El empresario en ese momento, podemos decir que el concurso puede ser de dos tipos, ya sea que el concursado lo haga de manera voluntaria o de manera necesaria. Bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Pues todo esto en su momento, lo que se tienen que basar, cómo se hace este pago de la obligación. Bueno, todo esto se va a basar de acuerdo a la masa del concurso o respecto a su patrimonio. ¿De quién? Del deudor. En este caso, el patrimonio pasa a manos de lo que son a manos del síndico del concurso. Esto es todo lo relativo a sus libros contables, sus correspondencias y demás documentos quedan en depósito al síndico del concurso. Eso tiene una ventaja en su momento de hacer esto, de hacer la declaración del concurso.
Se dan por vencidas todas las deudas y dejan de generar intereses, ya que pueden ser de diversa naturaleza jurídica, como convenios con otras empresas de créditos, con proveedores, promesas de pago, eh, con bancos, créditos hipotecarios y demás. Respecto a los acreedores o concursantes, una vez declarada el procedimiento concursal, ninguno de ellos puede perseguir por separado el cobro de sus créditos. En este caso, el deudor ya no puede verse inmiscuido en diversas demandas en su contra. Y bueno, esa es una de las ventajas. Y respecto a sus deudores, ellos no tampoco pueden cubrir créditos o entregar bienes al concursado, sino al síndico, con el apercibimiento de doble pago en caso de desacato. Bueno, aquí también cabe mencionar que un procedimiento concursal va a variar según la legislación y bueno, normalmente tiene dos vías de salida. Uno sería acuerdos de quita y de espera y otro de procedimientos de liquidación de bienes. En este caso vamos a ver cuáles son los créditos preferentes. Son los que indica el artículo 2993. Con el valor de los bienes que se mencionan serán pagadas o pagados preferentemente los que recaen sobre bienes específicos, como en el caso del crédito por hospedaje con el precio de los muebles del deudor que se encuentren en la casa o establecimiento donde está hospedado. En este caso los créditos son preferentes porque son un procedimiento de liquidación de bienes del concursante y bueno, los acreedores se ordenarán por orden de prelación de sus créditos e irán cobrando en orden hasta que se liquide la deuda. ¿Cuáles son los créditos privilegiados? Estos créditos se ven contemplados o los estatuye el capítulo segundo del Código Civil Federal, de los créditos hipotecarios y pignoraticios y de algunos otros privilegiados. Es como donde los podemos encontrar. Bueno, estos recaen sobre lo fiscal como créditos hipotecarios, prendarios y laborales. El artículo 2980 nos dice que preferentemente se pagarán los adeudos fiscales provenientes de impuestos con el valor de los bienes que los hayan causado. Estos créditos privilegiados también tienen una clasificación que vienen siendo créditos con privilegio especial y créditos con privilegio general. Con privilegio especial son los que afectan a determinados bienes o derechos del concursado, como bien puede ser en el que se mostró anteriormente, en el esquema que mostramos, y los créditos con privilegio general. Los créditos con privilegio general afectan a la totalidad del patrimonio del concursado. Finalmente podemos decir que el concurso de acreedores se concibe como un instrumento jurídico destinado a solventar los problemas de liquidez del empresario que se encuentra ante la imposibilidad de atender el pago corriente de sus obligaciones, es decir, que no puede pagar la generalidad de sus deudas a sus vencimientos, y puede ser con una temporalidad ya sea
que su insolvencia sea temporal o que su insolvencia sea prácticamente definitiva, por no tener activos suficientes para hacer frente a sus deudas. Bueno, continuamos con la presentación. ¿Qué es un concurso voluntario? Es el procedimiento legal solicitado por el deudor, tanto persona física como persona jurídica, que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. Dicha insolvencia puede ser actual o inminente. El concurso de acreedores abarca la situación de quiebra y la suspensión de pagos. Se produce cuando la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la del propio deudor, el cual deberá justificarla. Cabe la declaración anticipada si el deudor prevé tal situación como inminente. En definitiva, lo que se viene a determinar es que el concurso voluntario solo existe si es original en su instancia, no pudiendo considerarse como voluntario si se solicita como consecuencia de un concurso necesario que no hubiera prosperado por cuestiones procedimentales. Puede que aún no sea insolvente en el momento de presentación de la solicitud, pero estaría previniendo que no podrá hacer frente a sus obligaciones con los acreedores en un futuro a corto plazo. El concurso voluntario de aquel deudor insolvente se configura como un deber de aquel administrador que, actuando como un diligente comerciante, analiza su situación económico-patrimonial y decide someterse a un procedimiento en el que analizará, entre otras cosas, su comportamiento como administrador, y que en el caso de no someterse al mismo y un acreedor impagado lo solicite, se verá salpicado por una presunción de culpabilidad. La solicitud del deudor debe acompañar al escrito en el que se solicita la declaración del concurso un estado de sus activos y pasivos, indicando el nombre y domicilio de sus acreedores, así como la explicación de las causas que hayan motivado su pedimento. ¿Qué es el concurso necesario? Es el procedimiento de ejecución universal que, instado por uno o más de sus acreedores, se puede ejercitar contra quien se encuentre en estado de insolvencia. Es el solicitado por el acreedor o acreedores que se encuentran con el impago de un crédito de su titularidad, configurándose como un derecho del acreedor impagado. La insolvencia deberá ser actual. Puede afirmarse que el concurso es necesario cuando la primera solicitud es la presentada por cualquier legitimado distinto al deudor. Este solo puede ser declarado en el supuesto de insolvencia actual, esto es, cuando el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. El concurso necesario instado por un acreedor debe basarse únicamente en la situación de insolvencia actual y no a la inminente, probada por la existencia de algún hecho revelador de la misma, sobre todo a saber si existe un sobreseimiento generalizado en las obligaciones, existencia de embargos generalizados que afecten al patrimonio del deudor, existencia de algún título por el que se haya despachado ejecución sin que de la misma resulten bienes bastantes para el pago del crédito, liquidación apresurada o ruinosa de los bienes del deudor, o sobreseimientos sectoriales, impagos relacionados con los trabajadores, la seguridad social o la agencia tributaria. De este modo nos encontramos con una posibilidad que tiene el acreedor impagado de presentar o no esta solicitud, puesto que de cara al cobro de su crédito puede dirigirse por la vía ordinaria de reclamación de su crédito.
Si bien el crédito que presenta esta solicitud, consiguiendo un privilegio del 50% de su crédito, lo que busca es que una administración independiente, la administración concursal nombrada por el juez del concurso, se encargue de tomar las riendas del deudor, analizando por qué se ha producido dicha situación de insolvencia, dando un trato paritario a todos los acreedores personados en el procedimiento. Esta solicitud debe realizarse por dos o más acreedores cuyos créditos sean de plazo cumplido y que hayan demandado o ejecutado sobre bienes del deudor sin que existan bastantes para garantizar sus créditos. En este caso, dentro de 5 días siguientes a la notificación del auto que declare el concurso, el deudor tiene que presentar un estado detallado de activos y pasivos con los nombres y domicilios de los demás acreedores. ¿Cuáles son las consecuencias de la declaración del concurso? Una vez declarado por el juez del concurso del deudor, tras un trámite de audiencia al mismo como consecuencia de una solicitud de un acreedor, o bien inmediatamente al ser presentada por el deudor, nombrará a una administración concursal encargada de las riendas del procedimiento y de velar por el trato paritario a los diversos acreedores. Para ello, le encomendará unas funciones que en función de tipo de procedimiento será únicamente de intervención, hablando del concurso voluntario, o de sustitución, hablando del concurso necesario, de las facultades de administración del patrimonio del deudor. Dicha declaración trae como consecuencias apercibir al concursado de proceder penalmente si oculta bienes de su propiedad, embargar y asegurar bienes, documentos, libros y correspondencia del deudor, sellando las puertas de sus almacenes y despachos. También hacer saber a los deudores del concursado la prohibición de hacerle pagos o entregarles bienes apercibidos de doble pago en caso de desacato. Otras de las consecuencias son hacer saber a los acreedores por medio de edictos la formación del concurso, que se deben publicar en 2 periodos que designe el juez. También citar por cédula, correo o telégrafo a los acreedores domiciliados en el lugar del juicio. Señalar un plazo de entre 8 a 20 días para que los acreedores presenten al juzgado los títulos justificativos de sus créditos con una copia simple para ser entregada al síndico, ya que de no hacerlo no serán admitidos. También se fijará el día y hora para que se lleven a cabo la junta de rectificación y graduación de créditos, que se deben celebrar dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del término fijado, para la exhibición de los documentos justificativos de créditos, teniendo que anunciarse por edictos que se publicarán en 2 periodos señalados por el juez y en los cuales se indicará el nombre y domicilio del síndico. También pedir a los jueces que tramiten pleitos contra el concursado que le envíen expedientes, ya que el concurso es un juicio atractivo y universal. De lo anterior están exentos los procesos que se funden en garantía prendaria, los juicios hipotecarios, aquellos a los que se hayan dictado sentencia de primera instancia, los cuales se cumulan cuando su resolución causa ejecutoria, y los prohibidos por algún ordenamiento legal. También el nombrar un síndico provisional. Y por último, aceptar el nombramiento de un interventor si los acreedores que presentaron sus documentos justificativos lo designan, a efecto de que vigile las actuaciones del síndico, tanto el provisional como el definitivo. La declaración de concurso puede ser revocada dentro de los 3 días siguientes a petición del deudor o de los acreedores.
En el primer caso, se deberá alegar error en apreciación de los negocios y el segundo, estimar que no es justificada o que la solicitud no reunió los requisitos de forma. La revocación debe tramitarse por cuenta separada, es decir, de manera independiente en un cuaderno específico, sin suspender el procedimiento en lo principal, y su resolución es apelable en efecto devolutivo. En caso de ser revocado el auto, se tiene que poner las cosas en el estado que se encontraban y si el síndico realizó actos de administración debe rendir cuentas al interesado.